está pasando en los cambios políticos hoy en día. Y después como pasar a algunos ejemplos. Yo tengo algunos ejemplos reales y algunos ejemplos que uno puede decir que son inventados. Para que tratemos de abrir un poco la imaginación, pensar un poquito más sobre cuáles son las respuestas, las formas de seguir adelante en este mundo del desarrollo dentro del paradigma en que encontramos hoy en día, ¿verdad? Dentro de la realidad de que hoy en día los fondos de financiación son cada vez más escasos. Hay cambios en cómo tiene que organizar los proyectos, cuáles son los indicadores de cambio, cuáles son digamos, los objetivos que tiene que demostrar una organización de desarrollo. Entonces, dentro de este panorama político, geopolítica, de este cambio en la financiación del proyecto de desarrollo, ¿cómo es que una organización pequeña, mediana, que trabaja y que quiere seguir trabajando en este rubro, ¿cómo es que puede como responder a eso? Entonces, sí, el título de clase de hoy es el nuevo orden mundial emergente, geopolítica, escasez ecológica y la vía del desarrollo autónomo. No sé si algunos de ustedes estaban en una clase que compartí hace aproximadamente 2 meses, pero estuvimos revisando el trabajo de un autor político que se llama William Offals, que escribe mucho sobre el tema de la escasez ecológica. Entonces, rápidamente voy a comenzar como tratando de retocar este tema, reintroduciéndonos al pensamiento de este autor, para que después podamos ver cuáles son los cambios geopolíticos que están ocurriendo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los supuestos ocultos de lo que se conoce como el consenso liberal. Otra forma de hablar del consenso liberal es hablar de la occidentalización del mundo, ¿verdad? El mundo que ha emergido después de la Segunda Guerra Mundial, donde ha habido una comprensión y una aceptación por la mayor parte de los poderes del mundo sobre cómo es, digamos, la vía hacia adelante, cómo es la vía hacia el progreso y cuáles son los acuerdos mínimos que se tenía que tener en términos de gobernanza, en términos de economía, en términos de enfrentamiento militar, ¿verdad? Entonces, en los últimos 75 años, o sea, en las vidas que todos nosotros que estamos aquí hemos vivido, hemos nacido dentro de este consenso liberal, nuestra epistemología, nuestra forma de entender el mundo, ha surgido dentro del consenso liberal. Sin embargo, yo voy a hacer el argumento de que este consenso está muriendo. Ya estamos viendo un cambio drástico en cómo se organiza y ordena la política, la geopolítica entre las naciones, ¿verdad? Entonces, quiero hablar un poco sobre específicamente las instituciones que salieron del Bretton Woods, que era una conferencia que ocurrió en 1944, en los últimos años del Segunda Guerra Mundial. Se creó una serie de instituciones internacionales, una serie de organizaciones, de acuerdos, que fue básicamente como la estructura de nuestro mundo actual, ¿verdad? Y ahora estas instituciones se están muriendo, se están desmoronando, se están perdiendo fuerza. Y quisiera ver cuál es el nuevo reordenación del paisaje político y geopolítico, ¿verdad? Y todo este como enmarcado histórico, político, geopolítico, quisiera hacer algo rápido para que podamos entrar en la carne de la clase, la parte más importante, que es cuál es la respuesta de los que trabajamos en el desarrollo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que enfrentar nuevos retos, ¿verdad? Nuevos acuerdos políticos y todo eso va a afectar la forma en que nosotros organizamos y entendemos los proyectos de desarrollo. Entonces quisiera como enmarcar este nuevo como mundo dentro de como dos, podríamos decir, decisiones, dos caminos que tenemos adelante. Un tallado colonio multipolar o el bioregionalismo autónomo. Entonces voy a introducir un poco el tema del bioregionalismo y ver cómo es que eso es una diferencia fundamental sobre digamos, la dirección
geopolítica actual. Y al final quisiera que viéramos algunos ejemplos, algunos estudios de caso sobre cómo es que realmente una organización de base puede responder ante esos cambios. Entonces, comencemos con William Offels. Ese es un autor que estaba escribiendo mucho en los años 70, 80, 90. Sigue escribiendo libros hoy en día, pero yo considero que su crítica que escribió en los años 90, él escribió un libro que se llamaba La política y la escasez ecológica, ¿verdad? Y él define la escasez ecológica en estos términos. La escasez en general erosiona la base material de la política individualista y democrática relativamente benigna que es característica de la era industrial moderna. ¿Verdad? La escasez ecológica, en particular, parece engendrar presiones abrumadoras hacia sistemas políticos francamente autoritarios según los estándares actuales, pues no parece haber otra forma de frenar la sobreexplotación competitiva de los recursos y así garantizar una dirección competente de los asuntos de una sociedad compleja de acuerdo con los imperativos del Estado estacionario. Entonces, lo que está diciendo Offels, básicamente, es que la idea del Occidente, ¿verdad? La idea de la democracia, del liberalismo, de los derechos humanos, del libre comercio, de libertad financiera, la idea del individual como un sujeto político autónomo. Todos estos conceptos que la mayoría de la gente que hemos nacido en el Occidente, que hemos tenido nuestra forma de pensar político moldeado por esta era histórica, esto ocurrió dentro de un mundo de explosión de crecimiento económico, de crecimiento de recursos, de uso de energía, de uso de materiales, ¿verdad? Que nunca hemos visto en el pasado, ¿verdad? Desde antes de la era industrial, las relaciones políticas se forjaron a través de una escasez, ¿verdad? Que había limitada tierra, limitada recursos, limitada energía. Y las relaciones políticas que se formaron eran como buscaba una forma de vivir y crear una buena vida, una vida digna dentro de esas limitaciones ecológicas, ¿verdad? En los últimos 200 años, debido al hecho de que hemos encontrado el petróleo, el carbón, los combustibles fósiles, la revolución científica, la apertura del mundo a través del comercio global, hemos sentido de que estas limitaciones, esta escasez natural que siempre ha sido una parte del mundo, ¿verdad? Una parte de las formaciones políticas, hemos sentido que eso no, que nosotros no estamos sujetos a esta realidad. Y lo que dice Offels es que obviamente tratar de crear un sistema político y económico donde creemos que podemos seguir creciendo, seguir consumiendo, seguir aumentando nuestras economías sin ninguna repercusión negativa, ¿verdad? Sin chocar con los límites naturales, digamos, de la esfera, de la biosfera de la Tierra, pues es una locura, ¿verdad? Y tarde o temprano vamos a chocar con eso. En los años 90, Offos estaba diciendo, ya comenzamos a ver, ¿verdad? Ya estamos comenzando a ver los primeros choques, ¿verdad? Comenzamos a ver dificultad en extraer energía, dificultades entre los países en términos de comercio, ¿verdad? Offels escribió un blog hace como 3 semanas diciendo que esta nueva como guerra de tarifas en el comercio internacional mundial es una nueva manifestación de esta escasez ecológica que está ocurriendo, ¿verdad? La gente comienza a ver y sentir de que hay límites, ¿verdad? Y que cada país, en vez de colaborar en un sistema único, ¿verdad? De crecimiento, de explotación del mundo, de mayor uso energética, mayor uso de recursos, los países comienzan a sentir, tenemos que defender lo nuestro. Tenemos que asegurar lo nuestro. Y si eso implica poner tarifas, tratar de limitar
digamos, la cuestión de intercambio de comercio, pues así sería, ¿verdad? Offals también dice que el paradigma político occidental, especialmente en el mundo desarrollado, existe únicamente para proporcionar a las personas vías hacia la abundancia de consumo y para desarrollar tecnologías que nos permiten adquirir cada vez más riqueza, más comodidades, etcétera. Y dos, que la pérdida de esa abundancia material es el principio de la destrucción del paradigma político occidental, ¿verdad? Dentro de este libro que se llama Ecología y la política de la escasez, él dice que la premisa de abundancia necesaria para sustentar la mano invisible del mercado, que escribió Adam Smith hace 500 años, está desapareciendo o ha desaparecido, ¿verdad? Esta premisa de la abundancia, de que ya los límites biofísicos de la Tierra ya no nos pertenecen, ya no nos afectan, eso está cambiando la forma de hacer política. Y él dice que lo que vamos a ver, lo que vamos a comenzar a ver, es un mundo mucho más militarizado, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver la reaparición de guerras calientes entre los superpoderes. Vamos a comenzar a ver la aparición de gobiernos más autoritarios que dicen que necesitamos concentrar el poder político en una persona para poder responder a estos desafíos, ¿verdad? Ahora tenemos que volver a una comprensión real de lo que implica la política, dice Offos. A saber, descubrir formas de hacer frente a la realidad de la escasez en un área determinada, cómo imponer normas y leyes que frenen nuestro deseo de más y ayudar a la comunidad a descubrir un estado estacionario, un estado de equilibrio, ¿verdad? Eso era como la respuesta de Offos. Él dice, si nosotros no queremos deslizarnos a un mundo autoritario de política centralizada, digamos, de una desaparición de la democracia, entonces tenemos que repensar el mundo globalizado en que vivimos. Tenemos que repensar el mundo de consumismo y tenemos que reestablecer conexiones con nuestro local, lo que vamos a hablar del bioregionalismo más adelante, ¿verdad? Y una cosa que siento que es importante mencionar es que mucha gente que trabajamos en las organizaciones de desarrollo, que creemos progresistas, mucho de nuestro discurso es sobre el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Que nosotros luchamos para los derechos humanos, que tenemos que asegurar que cada ser humano tiene el derecho de educación, derecho de salud, derecho de alimentación. Entonces, obviamente que sí, eso es importante, eso es un base fundamental del desarrollo, ¿verdad? Pero lo que Offos él nos reta a abrir un poquito más nuestra forma de entender. Derecho humano sí, pero ¿a qué? ¿Verdad? Si nosotros concebimos los derechos humanos como un derecho al consumo ilimitado, al crecimiento económico, al acceso ilimitado a la tecnología, al consumo cada vez más de energía, etcétera, pues es inevitable que nos vamos a topar con las restricciones, las limitaciones naturales del ecosistema, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros intentamos cada vez más a exigir los derechos, si el mismo mundo no lo puede permitir, ¿verdad? Si el ecosistema en que vivimos no permite, aunque reclamamos el derecho humano a la alimentación, aunque hagamos todo este esfuerzo para asegurar los derechos humanos, vamos a topar con un muro, ¿verdad? Entonces, Offos dice que, mira, tenemos que repensar un poquito este discurso del derecho humano, ¿verdad? El derecho humano no puede ser solamente, ¿verdad? Esta idea de consumir más, ¿verdad? No puede ser solamente proporcionar a las personas vías hacia la abundancia de consumo, ¿verdad? Tenemos que entender el derecho humano como algo más profundo, ¿verdad? Un derecho al buen vivir, ¿verdad? Un derecho a la autonomía, un derecho a proveer para sí mismo. Eso es muy distinto de cómo muchas organizaciones, muchos estados, muchas instituciones entienden la idea del derecho humano, ¿verdad? También quisiera hablar sobre la quiebra de las instituciones de Bretton Woods. ¿Cuál es el Bretton Woods? El modelo de desarrollo. En 1944, en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hubo una serie de acuerdos que describían y esposaban cómo las naciones podrían comprometerse entre sí
para construir una solución distinta a la guerra, ¿verdad? Varias organizaciones intergubernamentales fueron creadas para pensar en las cosas a nivel mundial, ¿verdad? Para facilitar el comercio mundial, para que fuera más rentable para las naciones y para aperturar el comercio entre sí, eh, eh, para impulsar una idea de un bien colectivo y no bélico, ¿verdad? Es de entender que el mundo estaba saliendo de una forma de vida donde, espérame un ratito, una forma de vida, salgo de aquí, dame un ratito, aquí tengo un problema con el internet. Bueno, ¿me escuchan ahora? Sí, 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 te escucha Tobías. Perdón, es que tenía un problema con el internet, tengo que estar buscando dónde cae. Me disculpe. Ok, entonces, en el Segunda Guerra Mundial, como decía, los países estaban saliendo de dos guerras mundiales, estaban buscando otra forma, ¿verdad?, de construir un modelo de desarrollo donde podrían tratar de asegurar que había menos guerra, ¿verdad? Donde había menos espacio de pleito bélico, ¿verdad? Entonces, el Bretton Woods se crearon una serie de acuerdos que describían y esposaban cómo las naciones podrían comprometerse entre sí en una solución distinta a la guerra. Varias organizaciones intergubernamentales fueron creadas para pensar en las cosas a nivel mundial, para facilitar el comercio mundial y para que fuera más rentable, para que las naciones no se peleaban entre sí, ¿verdad? Este tipo de solución tampoco podría haber ocurrido mucho antes, porque la industrialización no había avanzado lo suficiente como para ser capaz de hacer masivas cadenas de suministro industrial global y enviar cosas por todo el mundo, ¿verdad? O sea, el Bretton Woods solo era posible el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos estos diferentes espacios de organizaciones, ¿verdad? Solo fue posible dentro de un rubro, ¿verdad? De una economía en crecimiento, del comienzo realmente de la industrialización, ¿verdad? Sin embargo, hoy estamos viviendo en el marco de Bretton Woods, donde la mayor parte de lo que consumimos se fabrica en 6 continentes. Cada uno de nosotros estamos usando una computadora, un teléfono, un tablet, que fue construido con piezas, con materiales, primas, que fueron desde África, Asia, Estados Unidos, Norteamérica, Sudamérica, Australia. Estamos completamente interconectados, ¿verdad? Este orden mundial de Bretton Woods se creó sobre el supuesto de que el crecimiento ilimitado del PIB haría posible que todas las naciones del mundo podrían trabajar juntos para extraer recursos, impulsar un rápido crecimiento del PIB mundial, ¿verdad? Con el tiempo la esperanza era que la subida de las aguas levantaría todos los barcos. Ese era como uno de los lemas, ¿verdad? Del desarrollismo, ¿verdad? Del capitalismo mundial, de que entre más crecieran, aunque algunos países quedaron atrás, entre más creciera la economía mundial, más riqueza habría para todos, ¿verdad? Em, entonces, eso fue un modelo de interdependencia económica. Sin embargo, hay muchos países, muchos como analistas políticos que dicen que este modelo, ¿verdad? Este modelo de interconectividad a través del comercio, a través de la globalización, ¿verdad? Está comenzando a fracturar, ¿verdad? Incluso durante la Guerra Fría había como una dicotomía muy fuerte entre modelos políticos, pero tanto el comunismo, socialismo como el capitalismo, todos creyeron en este mismo modelo de crecimiento. Siempre había como intercambio, a pesar digamos, que había una guerra fría, había un intercambio comercial entre todos los países, ¿verdad? Hoy en día, los acontecimientos geopolíticos que estamos viviendo están demostrando el fin del orden mundial de Bretton Woods, ¿verdad? El mundo se está dividiendo en bastiones geopolíticos para las principales potencias mundiales, ¿verdad? O sea, hace un mes, bueno, el vicepresidente de Estados Unidos hizo una visita
a Groenlandia, una visita que no fue invitado, ¿verdad? El presidente de Estados Unidos habla abiertamente sobre retomar el control del canal de Panamá, ¿verdad? De tomar a Groenlandia, hacerlo un territorio de Estados Unidos. Entonces ya comenzamos a ver que el mundo está siendo como troceado, ¿verdad? Entre las diferentes potencias. Ya Estados Unidos ya no es un único potencia mundial, entiende eso, entonces quiere acertar su poderío, su influencia sobre esta parte del mundo. Rusia tiene partes de la Europa de Este. La guerra en Ucrania es sobre eso, sobre cómo se puede asegurar acceso a los enormes recursos importantes que tiene este país, ¿verdad? Y todos los países que eran parte del antiguo Unión Soviética, ¿verdad? Y obviamente China tiene todos sus ojos sobre África, ¿verdad? Sobre diferentes partes de Asia, ¿verdad? Y yo creo que no estamos muy lejos de ver un enfrentamiento caliente entre China y Taiwán, ¿verdad? A pesar de la retórica, las maniobras geopolíticas de las superpotencias mundiales demuestran que son conscientes de la escasez que se avecina, ¿verdad? Aunque Donald Trump habla de que no hay ningún problema, que la economía va a seguir creciendo. Toda esta política de tarifas, ¿verdad? Sobre el comercio, todo este movimiento geopolítico de adueñarse de territorios independientes, ¿verdad? De un nuevo colonialismo, para mí demuestra que los que tienen mayor acceso a la información, ¿verdad? Entienden que estamos aproximándonos a esta era de escasez ecológica, lo que decía Offals, ¿verdad? La sustitución de la ayuda, la industria de la ayuda, el desarrollo, como una obligación moral por la ayuda como un fomento de intereses económicos y geopolíticos estratégicos, forma una parte importante de esta realidad, ¿verdad? Ya comenzamos a ver que la gente ya han dejado de creer en este mito, que siempre fue un mito de crecimiento ilimitado, ¿verdad? De paz que fue fundamentado solamente sobre la capacidad de, digamos, de seguir como violando a la madre tierra, ¿verdad? O sea, la paz que hemos vivido, o sea, desde, aunque ha habido muchas guerras entre superpotencias en países más pequeños, entre otros países no ha habido una guerra entre dos superpotencias mundiales desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero este periodo de paz, ¿verdad? Obviamente no era paz porque hemos visto una enorme cantidad de guerras, pero también este paz entre superpotencias fue construido sobre una explotación de enorme cantidad sobre los pueblos del tercer mundo y sobre los recursos y el equilibrio de la tierra en sí, ¿verdad? Otra como muestra que yo veo y que me tiene algo preocupado sobre la quiebra de este orden mundial que hemos vivido por los últimos 75 años, son muchos de los frases que han salido en el último año de las personas más ricos, más influyentes, más poderosos del mundo. Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, que tiene miles y miles de millones de dólares en inversión. Él decía hace como 4 meses que no hay forma de llegar hasta ahí, hablando del desarrollo de la inteligencia artificial, sin un gran avance en fuentes de energía. Eso nos motiva para invertir más en la fusión nuclear, ¿verdad? Él ya está reconociendo que toda su propuesta de negocio, de su modelo de empresa, ¿verdad? De convertir todo en esfera de la inteligencia artificial, no va a ocurrir si no tenemos algún milagro energético, ¿verdad? Si no encontramos una nueva fuente de energía, ¿verdad? De la misma forma, durante un evento al principio de este año, Elon Musk afirmó que en este año 2025 íbamos a enfrentar una sequía eléctrica que pondría patas arriba en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Otro, el hombre más rico, más poderoso del mundo, ve las estadísticas, ¿verdad? Y entiende de que hay cada vez más demanda por más y más energía, ¿verdad? Y simplemente no hay suficiente petróleo, no hay suficiente gas, toda la inversión en cuestiones de energía solar, energía eólica, no hace nada para
para frenar el hecho de que estamos quedando sin la suficiente cantidad de energía. Hace 40 años, Jimmy Carter, que era un presidente demócrata de Estados Unidos, en los años 1978, él decía, la crisis energética aún no nos ha desbordado, pero lo hará si no actuamos con rapidez. Es un problema que no podremos resolver en los próximos años y es probable que empeore progresivamente durante el resto de este siglo. No debemos ser egoístas ni tímidos si esperamos tener un mundo decente para nuestros hijos y nietos. Simplemente debemos equilibrar nuestra demanda de energía con nuestros recursos, ¿verdad? Eso fue escrito, él dicho hace 50 años y lamentablemente siento que no tomamos en serio las advertencias, ¿verdad? Que no tomamos real eso. Y bueno, 50 años después y seguimos en este espacio digamos, de preocupación, ¿verdad? Seguimos en este espacio de querer seguir como corriendo hacia adelante, de seguir adelante en la carrera, aunque estamos quedando sin combustible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es el reordenación que estamos viendo, verdad? Cuando muere, digamos, el mundo que fue creado, este paz tenue, ¿verdad? Que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué viene después? Pues parte es lo que hemos visto, ¿verdad? De esta, ¿no? Que Estados Unidos quiere Groenlandia, que China quiere Taiwán, que China quiere todos los países de África, que Estados Unidos va a reconstruir el doctrina Monroe, ¿verdad? Donde dice que el hemisferio occidental es su patio trasero, ¿verdad? Y eso no es muy nuevo. Nicolás Maquiavelo, que escribió el libro para mí más acertado sobre cómo las relaciones políticas se construyen y se desenvuelven, él escribió en capítulo 3 del Príncipe eso. Los romanos hicieron en estos casos lo que deben hacer todos los príncipes prudentes, que no solo deben tener en cuenta los problemas presentes, sino también los futuros, para los que deben prepararse con toda su energía, porque cuando se prevén, es fácil remediarlos. Pero si espera a que se acercan, la medicina ya no llega a tiempo, porque el mal se ha vuelto incurable. Pues sucede en esto, como dicen los médicos, que sucede en la fiebre aguda, que al principio de la enfermedad es fácil de curar, pero difícil de detectar. Pero con el tiempo, al no haber sido detectada ni tratada al principio, se vuelve fácil de detectar, pero difícil de curar. Así sucede en los asuntos del Estado. Pues cuando los males que surgen han sido previstos, lo que solo es dado ver a un hombre sabio, pueden ser rápidamente remediados. Pero cuando, por no haber sido previstos, se les ha permitido crecer de manera que todo el mundo puede verlos, pues ya no hay remedio, ¿verdad? Y nosotros vemos en esta última frase de Jimmy Carter que tuvimos previsión, ¿verdad? Tuvimos 50 años que estábamos hablando del fin de esta era, la fin de la era de la abundancia, el regreso de la escasez política como un clave para el ejercicio de la política, para el ejercicio de la gobernanza democrática. Tuvimos previsión, pero lo ignoramos, siento yo. Y ahora estamos en un espacio, siento yo, de rápido crecimiento y una orden política donde realmente no tenemos la capacidad de responder, ¿verdad? Entonces, como dice Maquiavelo hace miles de años, ¿verdad? O cientos de años, centenas de años, eh, que por no haber sido previstos o por haber sido ignorados, ya no hay remedio. Y yo siento como tal vez estamos en un espacio donde remedio realmente ya no hay. Tenemos que pensar cómo construir a través de los escombros que vienen, a través de las cenizas que vienen, ¿verdad? Hemos hablado en el pasado del E-Roy, que es una otra como forma gráfico, ¿verdad? Para ver cuál es realmente digamos, el colapso que se avecina, ¿verdad? El E-ROI es la cantidad de retorno energético por energía invertido, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que si se ve aquí en los años 1910, se recibía más o menos 1.200 barriles de petróleo, ¿verdad? Por cada barril de petróleo invertido, ¿verdad? O sea, el petróleo, el carbono, el gas
y todos los otros recursos, no solo energéticos, pero también hablamos de cobre, hablamos de níquel, hablamos de hierro, hablamos de acero, hablamos de todas las cosas que son fundamentales para el funcionamiento de nuestra economía mundial. Hace 100 años, estos recursos estaban de fácil acceso, ¿verdad? Era básicamente como poner una pajilla, decimos nosotros, no sé cómo le dicen en otro país, una pajilla dentro de la tierra y salía una enorme cantidad de petróleo, una enorme cantidad de gas natural. Solo tenía que quitar la capa superior del suelo y había enormes reservas de cobre, de hierro, de acero, etcétera, ¿verdad? Hoy en día ya no. Hoy en día el retorno energético por la cantidad de energía invertido es casi uno por uno, ¿no? Por cada barril de energía de petróleo que invertimos en la búsqueda y en la extracción de petróleo, hoy en día está recibiendo solo cuatro, ¿verdad? Hace 100 años recibimos 1.200, hoy estamos recibiendo cuatro. Hay petróleo todavía, pero cada vez es más difícil, más profundo. Lo mismo podemos decir por todos los recursos que nosotros necesitamos, en que dependemos, ¿verdad? Y en algún momento vamos a topar con una realidad energética, ¿verdad? Donde simplemente no es factible seguir tratando de sacar más, ¿verdad? Porque no va a ser, digamos, económicamente factible, ¿verdad? No va a haber una ganancia económica, entonces nadie lo va a hacer. Em, Iván Illich habla de eso, siento yo, eh, donde él critica este concepto de derechos, ¿verdad? Porque lo que podremos decir es que mucho del discurso de los derechos humanos habla un poquito sobre esta idea de que todos tenemos derecho a energía. Todos tenemos el derecho a la energía libre, gratuito, abundante, ¿verdad? Pero Illich decía, él entendía eso gráfico, ¿verdad? Entendía la realidad biofísica de la Tierra, ¿verdad? Y él entendía de que los pueblos, ¿verdad? Antes de la era industrial, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, los pueblos, lo que él decía, vernáculos, siempre vivían dentro de una realidad de escasez, ¿no? Donde la gente entendía de que no podrían sacudir todo lo que querían de la tierra sin tener graves como repercusiones, ¿verdad? Entonces, él hablaba mucho de cambiar el discurso de derechos por libertades, ¿verdad? Entonces él hablaba él criticaba el concepto de derechos como marco para alcanzar el bienestar social. Decía, mira, podemos hablar de derechos, pero eso no debe ser todo, ¿verdad? A menudo esta idea de enfocarnos solo en los derechos conduce a la dependencia y obstaculiza la auténtica libertad. En su lugar, Illich propone centrarse en la convivialidad, un estado de creación compartida, autodeterminada y libre, en el que los individuos, ¿verdad? Tienen la capacidad de utilizar herramientas y recursos sin estar controlados por instituciones o profesiones. Sugiere que la búsqueda de derechos puede en realidad limitar la libertad y la autonomía individual al crear un sistema de dependencia de autoridades externas y profesiones especialidades. Entonces, él decía, mira, lo que tenemos que realmente enfocarnos no es sobre derecho individual, ¿verdad? Y mucho menos en derechos sobre consumo, sino la libertad para que los pueblos propios puedan ejercer una soberanía en construir su propia visión del buen vivir, ¿verdad? Y yo siento que tenemos que enfocarnos en eso un poquito, ¿verdad? Porque la idea de libertad para vivir bien según sus propios conceptos y sus propias teorías es muy diferente de la idea de un derecho humano de consumir, el derecho humano de tener acceso, ¿verdad? A energía, a consumo, a recursos, etcétera, ¿verdad? Entonces, los que trabajamos en el mundo de desarrollar, bajo este como panorama algo oscuro, algo gris de la nueva geopolítica mundial, ¿cuál es nuestra respuesta, verdad? Entonces, he puesto aquí como una pregunta. ¿Será que debemos de someter a este tallado colonial multipolar, verdad? Que debemos de entendernos como, bueno, nosotros que somos de América Latina vamos a vivir en la nueva era de la doctrina Monroe.
vamos a tener que someternos a volvernos a ser el patio trasero de los Estados Unidos, que nuestro bienestar va a ser dependiente del bienestar económico de los Estados Unidos. Y si queremos sobrevivir, tenemos que ser sumisos a esta realidad. Eso es uno, ¿no? Entendernos como sujeto a este nuevo como orden colonialista que está desarrollando. O apostamos más bien por un bioregionalismo, ¿verdad? Y lo que me gusta de este concepto del bioregionalismo es que va más allá que una autonomía como solamente comunitario. Decir que cada comunidad tiene que producir su propio agua, su propia comida, su propia manufacturera, sus propias fábricas, su propia energía. Eso es muy idealista, ¿verdad? Entendemos de que hemos sido construidos y forjados dentro de un mundo globalizado, ¿verdad? El comercio es una parte fundamental de nuestras vidas. ¿Cómo podemos construir ahora una nueva forma de entender estas relaciones, pero dentro de un bioregionalismo, dentro de un espacio compartido, ¿verdad? Que no sea tan grande como el patio trasero de Estados Unidos o como el patio trasero de China o de Rusia o quien sea, ¿verdad? Sino como un espacio propio de un pueblo que comparte una realidad, ¿verdad? Que comparte digamos, una conexión con un ecosistema, con un territorio. Hace un año me acuerdo que hicimos un viaje desde El Salvador, donde vivimos, a Nicaragua, y tuvimos que cruzar dos fronteras. Y era la primera vez que mis hijos habían viajado en carro y ellos esperaban ver estuvimos viendo el mapa por donde íbamos y cuando cruzamos de El Salvador a Honduras y después de Honduras a Nicaragua, ellos querían ver las líneas, lo que se ve en el mapa. Y dicen, pero ¿dónde está la línea entre El Salvador y Nicaragua? Y dicen, bueno, realmente línea no hay. O sea, estas líneas son falsas, son ilusorios, son creaciones, ¿verdad? Y era como interesante ver a través de los ojos inocentes de los niños, ¿verdad? Porque realmente yo diría que un espacio bioregional en el parte del mundo donde yo vivo es Centroamérica. No somos un istmo con cultura compartida, con historia compartida, con recursos compartidos, donde el río que pasa enfrente de mi casa también pasa por territorio hondureño, por territorio guatemalteco, ¿verdad? Y el hecho de que si vamos a construir un espacio de desarrollo autónomo, pues no va a ser en el pequeño caserío donde yo vivo, ¿verdad? Obviamente hay cosas que podemos hacer a nivel muy local, ¿verdad? Pero en términos de desarrollo energético, desarrollo de comercio, yo siento que los países de Centroamérica deben de entenderse como una nueva, como bloque, ¿verdad? Un espacio bioregional donde se debe de enfocar el desarrollo dentro de este espacio. Eso implica recortar dependencia con China, con Estados Unidos, con Europa, y enfocarse cada vez más en cómo fortalecer estas relaciones y estos lazos bioregionales, ¿verdad? Entonces, esos son como los dos, para mí, los dos como caminos que queda, ¿verdad? A nivel como grande, ¿verdad? Es someterse a esta nueva como ética o pseudoética de ser patio trasero o forjar un nuevo bioregionalismo, un nuevo como bloque de países, de espacios, de territorios que tienen recursos compartidos, intereses compartidos, ¿verdad? El bioregionalismo rápidamente es una filosofía y un movimiento social que aboga por centrarse en las comunidades locales autosuficientes, basadas en fronteras naturales, ¿verdad? No las fronteras falsas que hemos construido a lo largo de la historia. Ya, o sea, basarse en bioregiones y no fronteras políticas. Ese hace hincapié en la interconexión de los seres humanos y la naturaleza, fomentando un profundo sentido de lugar y promoviendo prácticas sostenibles dentro del contexto ecológico y cultural única de una región. Yo tengo un amigo que es experto en sistemas energéticos, de electricidad, de electrificación. Y él bueno, está trabajando, no se ha publicado todavía, un papel sobre cómo los 5 países de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala
Nicaragua y Costa Rica a través de una interconectividad eléctrica podría crear un sistema de electrificación centroamericana sin la necesidad de depender de ningún tipo de petróleo, de búnker, de gas natural, o sea, ninguna importación de otras partes del mundo, ¿verdad? Ahorita El Salvador en tiempos de sequía importa como entre el 30 y 60% de su energía, que viene más que todo de gas natural, que es importado de Estados Unidos, ¿verdad? Pero a través de cambiar este sentido de dependencia, ¿verdad? De un país poderoso, de una potencia económica, a realmente fomentar la interconectividad, las interconexiones, las relaciones recíprocas con sus vecinos, con su bioregión, realmente existen las posibilidades, ¿verdad? Para vivir bien, para responder a las necesidades que tenemos, ¿verdad? Las vías del desarrollo bioregional se centran en reducir la dependencia en productos económicos mundiales, ¿verdad? Significa que no vamos a comer arroz que viene de China o maíz que viene de Estados Unidos, o soya que viene de Estados Unidos, sino que vamos a tener que aprender a consumir lo que se produce, ¿verdad? En mi parte del mundo, lo que se produce y lo que se puede producir en tierras centroamericanas, ¿verdad? Vamos a tener que reducir dependencia en los dólares de desarrollo que pretenden forzar la subordinación a intereses estratégicos externos. Voy a hablar de eso en el siguiente diapositiva, pero yo siento como tenemos que liberarnos de este como esclavitud, pero también esta adicción a los dólares del desarrollo, que viene de USAID, que viene de otras organizaciones de desarrollo. Y al final también liberarnos de una definición homogénea y colonial de lo que es el verdadero desarrollo. Si vamos a crear un desarrollo bioregional, si vamos a crear un buen vivir centroamericano, ¿verdad? Dependiendo primero de nuestra comunidad, después en nuestra cuenca de agua, después en nuestro istmo centroamericano, eso implica que el sueño americano no es el sueño estadounidense, es el sueño centroamericano. Tenemos que construir nuestras propias ideas, imaginarios, nuestras propias creatividades de lo que significa vivir bien, ¿verdad? Um, Rápidamente para ir terminando, para dejar un tiempo, ¿cómo deben de responder las organizaciones de desarrollo a esta realidad? Hay una teoría de desarrollo que está muy vinculado con la enseñanza social de la Iglesia Católica, que dice la subsidiariedad. Y eso significa que el Estado, ¿verdad? Es un instrumento para promover la dignidad humana, proteger los derechos humanos y desarrollar el bien común. Sin embargo, la subsidiariedad sostiene que estas funciones del gobierno, ¿verdad? De gobernanza, siempre que pueden realizar, deben desempeñarse al nivel más bajo posible. Quiere decir más local posible, siempre que pueden realizarse adecuadamente. Cuando no sea posible, deben intervenir los niveles superiores de gobierno. Este principio va de la mano con la participación, según el cual todos los pueblos tienen derecho a participar en la vida económica, política y cultural de la sociedad. Lo que la subsidiariedad quiere decir es que si un pueblo, si una región tiene la capacidad de responder a sus ciertos problemas a nivel muy local, entonces se debe, ¿verdad? Si un pueblo puede alimentarse con la producción local, entonces debemos de evitar a todo costo la importación y las exportaciones de productos alimenticios, ¿verdad? No tiene ningún sentido exportar toda la producción agrícola para la ciudad, para Estados Unidos, para después importar la misma cantidad. Eso no tiene sentido. Si podemos resolver nuestras necesidades a nivel local, pues lo hagamos, ¿verdad? Si podemos producir los alimentos a nivel local, lo hagamos. Sin embargo, la subsidiariedad entiende también de que hay problemas que no se puede resolver a nivel local. Por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático, aunque todos tenemos una responsabilidad a nivel local, no podemos responder a nivel local. Y debemos de tener algún tipo de coordinación, ¿verdad? Entre los diferentes estados, entre
los nuevos como bloques bioregionales que van surgiendo para tratar de responder a los problemas grandes, ¿verdad? Pero la subsidiariedad reconoce que primero tenemos que enfocarnos en, digamos, lo local. Entonces, para terminar, quisiera terminar con dos estudios de caso. Mi especialidad es la agricultura, la alimentación, cómo fomentar realmente una agricultura local que sea resiliente, que sea agroecológica, que produce comida nutritivo con los recursos locales sin destruir la tierra, sin deforestar las montañas, etcétera, ¿verdad? Entonces, em, yo puedo imaginar en este nuevo mundo, en esta nueva geopolítica que está emergiendo, que una organización de desarrollo podría como tener dos caminos, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Someterse a este como tallado del mundo, someterse a ser otra vez el patio trasero de una superpotencia mundial, o realmente centrarse en las capacidades locales. Entonces, vamos a imaginar el país A, ¿verdad? Entonces, en este país hay una organización, puede ser una organización gubernamental, el Ministerio de Agricultura, o podría ser una ONG, un actor de la sociedad civil, ¿verdad? Pero en este país, para seguir recibiendo subvenciones para la ayuda alimentaria, la asistencia para el desarrollo agrícola en la línea que impulsa Bill Gates a los transgénicos y programas agrícolas paternalistas similares, el primer ministro de este país se ve obligado por un cohorte de países donantes a, uno, firmar contratos de arrendamiento a largo plazo sobre las reservas mineras estratégicas de su país a precios inferiores al mercado. B, comprometerse a comprar todos los insumos agrícolas al monopolio empresarial del país donante. Y C, vender grandes extensiones de las principales tierras agrícolas del país a empresas vinculadas al país donante, ¿verdad? Básicamente, si este país quiere seguir recibiendo los dólares del desarrollo que viene del USA, de la Unión Europea, entonces hay condiciones, ¿no? Tienes que comprar los insumos de nuestras empresas, tiene que abrir sus países a la extracción de minerales de nuestras empresas mineras y también tiene que dejarnos las mejores tierras para que podamos crear una reserva estratégica. Eso no son, digamos, ejemplos inventados. Eso ocurre. China está haciendo un enorme land grabbing en África, ¿verdad? Robo de tierras, concentración de tierras. Estados Unidos ya dijo a Ucrania que si quieren seguir recibiendo ayuda militar y ayuda alimentaria, tienen que abrirse sus minas de tierras raras. Todas esas cosas ocurren y van a seguir ocurriendo. En vez de esto, el país B podría haber respondido diferente. Entonces, en este país, en este ejemplo, ¿verdad? Tras la congelación mundial de las subvenciones de desarrollo en el año 2025, lo que ocurrió hace un par de meses, este país revisó su presupuesto para dedicar el 20% del gasto anual a mejorar la producción agrícola nacional. El país creó su propia fábrica de fertilizantes y más de 50% de la producción se dedicó a insumos orgánicos. Se consideraron a los agricultores préstamos sin intereses para la producción durante un periodo de transición de 5 años. Se firmaron acuerdos de libre comercio con 4 países vecinos para mejorar el acceso a productos alimentarios vitales y para protegerse de las fluctuaciones estacionales de temperatura, precipitaciones, etc. Al cabo de los 5 años, el país había reducido los insumos alimentarios en 90% y la región de los 4 países iba camino a ser completamente autónoma en la producción de alimentos en esa década, ¿verdad? Esto tal vez nos puede sonar como muy idealista, muy imposible, pero les invito a leer el caso de cómo el país de Cuba salvó la economía agrícola de su país en los años 90, cuando cayó la Unión Soviética. Cuba perdió casi toda su inversión extranjera, ¿verdad? Y de repente no tenía acceso a fertilizantes, ¿verdad? No tenía acceso a maquinaria agrícola. Y en un periodo de 5 años, Cuba fue de un país netamente importador a un país que en el año 98, creo yo, 5 años después
digamos, de los peores años del crisis, a producir hasta el 80% de su propia comida, ¿verdad? Entonces, eso nos muestra que un pequeño país pobre, en situación geopolítica difícil, pudo responder, ¿verdad? Entonces, yo siento como hay caminos a través del bioregionalismo, a través de realmente enfocarse en un desarrollo autónomo donde se puede realmente crear este tipo digamos, de respuesta. Ahora voy a dejar mi presentación ahí